Si quieres aprender a escribir mejor, a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees, ves y escuchas, te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria. Soy Gilda Salinas, escritora, y vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Creo que vamos a empezar estas cápsulas hablando de los diferentes géneros de narrativa. Entonces, el primero que les quiero mostrar o analizar con ustedes es el cuento. ¿Por qué el cuento? Porque el cuento es el papá, dado que es un género masculino, de todos los demás géneros. Háblese de teatro, de cine, absolutamente de todo, desde luego novela, cuestiones históricas, todo parte del cuento. ¿Por qué? Porque tiene características muy específicas, que es presentación, no solo presentación de personajes, presentación de conflicto, desarrollo del mismo conflicto hasta llegar al punto máximo, que es el clímax, y luego el descenso, que es rápido. Entonces la presentación no dura mucho, el desarrollo del clímax tiene que tener una curva de tensión y luego nos vamos hacia abajo. En México ha tenido muy buenos cuentistas. No es lo único que han hecho, pero han sido muy buenos cuentistas, aunque hay algunos que se distinguen porque es lo que hacían mejor. Y en el caso del primer escritor que les voy a presentar y que seguro que todos conocemos es Alfonso Reyes, originario de Monterrey y nació en 1890, si no mal recuerdo. Y el cuento que más me gusta de él es La mano del comandante Arana. Y les voy a leer un fragmento o dos fragmentos para invitarlos o antojarlos de leerlo y de buscarlo. Tiene muy buenos cuentos. Fue el primero que escribió realismo mágico, pero no estaba catalogado, así que se quedó como un cuento más que se llama La Cena. Entonces, el comandante Benjamín Aranda perdió una mano en acción de guerra y fue la derecha por su mal. Otros coleccionan manos de bronce, de marfil, cristal o madera, que a veces proceden de estatuas o imágenes religiosas o que son antiguas aldabas. Y peores cosas guardan los cirujanos en bocales de alcohol. ¿Por qué no conservar esta mano disecada, testimonio de una hazaña gloriosa? ¿Estamos seguros de que la mano valga menos que el corazón o el cerebro? Meditemos. No meditó Aranda, pero lo impulsaba un secreto instinto. El hombre teológico ha sido plasmado en la arcilla como un muñeco por la mano de Dios. El hombre biológico evoluciona merced al servicio de su mano, y su mano ha dotado al mundo de un nuevo reino natural, el reino de las industrias y las artes. Si los murallones de Tebas se iban alzando, era su hermano Seto, el albañil, quien encaramaba las piedras con la mano. La gente manual, los herreros y metalistas aparecen por eso en las arcaicas mitologías, envueltos como en vapores mágicos. Son los hacedores del portento, son las manos entregando al fuego que ha pintado Orozco. En el mural Diego Rivera, Bellos Artes, la mano empuña el globo cósmico que encierra los poderes de creación y de destrucción. Y en Chapingo, las manos proletarias están prontas a reivindicar el patrimonio de la tierra. En el cuadro de Alfaro Siqueiros, el hombre se reduce a un par de enormes manos que solicitan la dádiva de la realidad, sin duda para recomponerla a su guisa. Bien, este es Alfonso Reyes. Si lo releen un poquito, van a darse cuenta de la destreza de este hombre, de verdad, muy bueno como cuentista, y eso fue lo que hizo mejor. Era muy bueno en los ensayos también, y era muy bueno para comer y para acomodar menús y guisados y etc. Otro día les platicaré algunas anécdotas de él. Bueno, el segundo cuentista, que este sí también hizo unos cuentos largos y tuvo mucha importancia porque fue un tiempo en el que el costumbrismo era muy importante para México, igual que los murales y esta corriente de mexicanidad. Bueno, él es Efrén Hernández y el cuento es Tachas. Eso no tiene mucho de costumbrista,
de costumbrismo. Eran las 6:35 de la tarde. El maestro dijo, ¿qué cosas son tachas? Pero yo estaba pensando en muchas cosas. Además, no sabía la clase. El salón de estos hechos tiene 3 puertas, de madera pintada de rojo, con un vidrio en cada hoja, despulido de la mitad de abajo. A través de la parte no despulida del vidrio de la puerta de la cabecera del salón, veíanse, desde el lugar en que yo estaba, un pedazo de pared, un pedazo de puerta y unos alambres de la instalación de luz eléctrica. A través de la puerta del medio se veía lo mismo, poco más o menos lo mismo. Y finalmente, a través de la tercera puerta, las molduras del remate de una columna y un lugarcito triangular de cielo. Por ese triangulito iban pasando nubes lentamente. No vi pasar en todo el tiempo sino nubes y un veloz, ágil, fugitivo pájaro. Es muy divertido contemplar las nubes que pasan, las nubes que cambian de forma, que se van extendiendo, que se van alargando, que se tuercen, que se rompen sobre el cielo azul un poco después que terminó la lluvia. El maestro dijo, ¿qué son tachas? Hasta ahí lo vamos a dejar. Efrén Hernández, de verdad lo tienen que leer, o al menos leer ese específicamente. Y luego les voy a leer otro. Es cuentista, también hizo novela y algunas novelas muy importantes, pero este premio, y es una portada bastante triste, de Joaquín Mortiz, porque este premio ganó un premio internacional Juan Rulfo en París, Francia, 1984. Es de Rafael Ramírez Heredia y se llama El Rayo McCoy. No supo por qué. Quizá lo escuchó alguna vez en la Colonia del Valle, dentro del cine moderno en Mier y Pesado, frente a los billares Sucre, donde iban los cuates esos que luego se les notaba que eran muy de acá. En ese cine donde uno de ellos, Solís, se burlaba recitando en voz muy alta, casi a gritos, 10 rounds, 10, en esta esquina el Jaibo Martínez y en esta otra el maravilloso esteta Rayito McCoy, y alargaba la Y hasta que la voz se le botaba de la garganta. Quizá lo pensó afuera del moderno o donde esperaba que alguien le preguntara si él era ese a quien Solís se refería y que dónde iba a pelear contra el Jaibo. Quizá en esos años fue cuando supo que había que fijarse en el precio, pero con la voz de aquel tipo Solís como un eco en un cine, donde seguro nadie se iba a fijar en un boxeador que comenzaba. Filiberto Macario Reyes, mucho mejor conocido como el Rayo McCoy, se compró los perros, esos mismos que Dávalos decía que eran chingoncísimos y que si él tuviera unos, que además a Dávalos no le sería difícil en esos años, les llamaría como el mismo Rayo les puso, Bocanegra y Capuleto. Bueno, Rafa fue un escritor a quien yo no solamente admiré, sino aprecié mucho. Estuve en su taller mucho tiempo y no solo aprendí, él me mandó a dar mi primer curso y desde luego empecé a dar talleres gracias a Rafael Ramírez Heredia, así que esto es un pequeño homenaje. Y por supuesto que no puedo dejarlos y dejarlas sin leerles un poquito de mujeres, y voy a empezar por Elena Garro, evidente, porque ella fue una mujer muy importante en la narrativa mexicana. Y no les voy a leer su biografía, porque no tiene mucho sentido, sino lo que ella comentó alguna vez y apareció en este libro que tengo aquí. A mí me ha ocurrido todo al revés. De niña era indiferente a las muñecas, llamaba Los Soldados y una historieta que veía en las páginas de Pinocho. La historieta se llamaba De cómo pasan el rato Currinche y Don Turulato. Además me apasionaba el revés de las cosas. Pasé muchas horas examinando los resortes de las camas, el fondo de los sillones, la vuelta de las cortinas y de los trajes y desarmando juguetes. El hecho de que hubiera un revés y un derecho me preocupaba tanto que cuando por fin logré aprender a leer, lo hice aprendiendo a leer al revés.
y logré hablar un idioma que solo hablaba mi hermana Deba. O sea, eso es una cosa extrañísima, ¿verdad? Bueno, y les voy a leer un fragmento pequeño de Perfecto Luna, uno de los cuentos de Elena Garro que aparece en este libro que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas. O sea, son una serie de cuentos. Era muy buena para los cuentos. Perfecto Luna. Tal vez serían las 11:30 de la noche cuando Perfecto Luna pasó las últimas casas del pueblo. A esas horas ya todos dormían y nadie notó su paso. Todo, gracias a Dios, había sido muy simple. Levantar las trancas de la puerta del almacén, husmear por la rendija y salir a la calle oscura, con tal de que no roben y que luego digan, miren al cabrón de Perfecto, se pasó a robar todo lo que había en la tienda. Pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? No quería entregar su vida a un caprichoso, sobre todo después de haber visto que en el otro mundo no había sino chiflones de aire frío. Elena Garro se distingue porque la magia con la que escribe los cuentos es tal que uno entra en los cuentos. Todo lo imaginaba, es como si viviera en el surrealismo. A lo mejor, en efecto, buscaba el revés de las cosas y es necesario leerla porque hay cuentos que yo estoy segura de que les van y las van a encantar. Y después de eso, quiero pasar a una más actual, sin embargo no tanto, que es Guadalupe Dueñas. Ella nació en Guadalajara y se hizo muy famosa con su primer libro de cuentos que se llamó Tiene la noche un árbol. Y este cuento es el primero o el segundo de ese libro y se llama La historia de Mariquita. Otra vez, un solo fragmento. Nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. A mi madre la desazonaba tenerla en su pieza. Ponerla en el comedor tampoco convenía. Dejarla en el sótano suponía molestar los sentimientos de mi padre y exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas, así que invariablemente, después de pensarlo demasiado, la instalaban en nuestra habitación. Digo nuestra porque era de todas. Con Mariquita ahí dormíamos 7. Mi papá siempre fue un hombre práctico, había viajado mucho y conocía los camarotes. En ellos se inspiró para idear aquel sistema de literas que economizaba espacio y facilitaba que cada una durmiera en su cama. Como explico, lo importante era descubrir el lugar de Mariquita. En ocasiones quedaba debajo de una cama, otras en un rincón estratégico, pero la mayoría de las veces la localizábamos arriba del ropero. Estos son los textos que hoy quiero compartir con ustedes de cuento. Con cierta regularidad vamos a ver cuentos de otros países, pero todavía hay muchos mexicanos. Me van a decir, no has mencionado a Rulfo. No lo he mencionado aún, pero lo vamos a mencionar en la próxima entrega. Si me siguen, aquí les voy a contar de otros y otras cuentistas, y estoy segura de que van a ampliar su panorama de apreciar este género que es rico y que dominarlo es más difícil que escribir novela. Les dejo un saludo, que estén muy bien en este año 2023. Espera la siguiente cápsula de creación literaria, y si quieres mayor información sobre cursos y o talleres, entra a mi sitio web, que es www.gildasalinasescritora.com. Nos seguimos viendo.